realmente lo que se esperaría de un curso como estos en la normal es muy ambicioso para lo que realmente, el tiempo que realmente tenemos y los contenidos que realmente tenemos. Está inscrito en el 7º semestre donde los chicos tienen que ir a practicar, ya empiezan a hacer su documento recepcional, tienen que ir a asesorías, es caótico para ellos, pues muy absorbente. En nuestro curso, bueno, viene a ser así como complementario. Macha Yabelín, si eres tan amable, empezamos a leer Unidad de Aprendizaje 1. Ciudadanía, equidad, justicia social y democracia en México. Distingue los derechos y responsabilidades del ejercicio de la ciudadanía en el marco de la democracia, como sistema político y forma de vida con el fin de contar con un referente para desarrollar y evaluar las competencias ciudadanas de los alumnos de educación primaria. Aplica actividades de aprendizaje situado que promuevan la vida democrática de la escuela primaria y de su entorno inmediato, para que los alumnos reconozcan la participación activa como una forma de ejercicio sociopolítico capaz de movilizar a todos los actores dentro de una sociedad. Muchas gracias. Ya las conocimos el día de ayer, que eran las competencias del curso. Los contenidos también los vimos ayer, para decir más si tan amable. Desarrollo de la unidad de aprendizaje, secuencia de contenidos. ¿Qué quiere decir ciudadano? Historia, concepciones actuales y ciudadanía en México. ¿Qué es la democracia? Historia, concepciones actuales y democracia en México. La equidad y la justicia social en el contexto nacional. La importancia de la conformación del sujeto como agente político. Marco legal e institucional de la ciudadanía y la democracia en nuestro país. Sistema judicial y sistema electoral. Transparencia y legalidad. Organismos gubernamentales, organizaciones políticas y sociales y medios de comunicación. Globalización y ciudadanía. El ciudadano cosmopolita y los retos de la noción de ciudadano frente a la migración y la globalización. Situaciones didácticas, estrategias didácticas, actividades. El docente organiza a los estudiantes para analizar los siguientes puntos: el marco histórico y conceptual sobre lo que es y ha sido la ciudadanía y la democracia, los cambios que se han dado en estos conceptos a lo largo de la historia y cuál es la forma en que se han asimilado dichos conceptos actualmente en México. Muy bien, ahora ya hacemos una cosa. ¿Qué propone esta secuencia? Como un seminario. ¿Como un seminario? Como un seminario al principio para lograr esta parte de la reflexión y de que vayan conociendo, ¿no?, lo que es los contenidos, ¿no?, más que nada, que se van a abordar. Bien. ¿Cuál sería la estrategia? No dice seminario, pero me parece que puede ser una... Bueno, es que decía en la primera parte, en las orientaciones didácticas, venía de que en la primera unidad se sugería como un seminario. Bien, sí, pero eso es como para todas las sesiones. Para todas las sesiones, ¿no? Claro. Bien, entonces puede ser un seminario donde se proponga que el alumno que haga, organiza a los estudiantes. Una forma de organización puede ser el seminario, ¿no? Ahora, ahí es justo donde estaría nuestro trabajo de contextualizar, ya sea que se proponga seminario, de qué otra manera se puede proponer lo que nos pide ella. A mí me gustaría un debate. Para analizar los siguientes, dice puntos, pero son como temas, ¿no? Vamos a discutirlo y vamos a discutirlo desde ¿cómo se llama? El sentido común de los alumnos, o sea, lo que ellos entienden, o vamos a pedir que primero investiguen y a partir de ellos se dé, ¿no? Eso es lo que nos está ahí, tenemos que puntualizar, ¿no? Sí, definitivamente tenemos que conceptualizar el término de ciudadanía, pero aquí considero pertinente la necesidad de marcar en la historia de México desde cuándo existe el ciudadano y desde cuándo podríamos trabajar con lo que es la democracia. Así es de que no sé, los maestros que manejan un poquito de historia, qué tan prudente, qué tan atinado sería marcar líneas del tiempo, marcando las diferentes etapas de México y ahí ubicar los términos de ciudadano y de democracia, que no sé desde cuándo, qué sería el México prehispánico,
el México, ¿qué sería? El de la colonia, el México independiente y ¿cuál sería después? En este caso, podríamos hacer... ¿Qué etapas marcaríamos? A ver, ¿sería el México prehispánico? ¿Está bien? A ver, creo que... A partir de ahí, ¿cómo veríamos esos conceptos? Porque aquí, miren, nos marca el marco histórico y conceptual, pero ¿a partir de cuándo? ¿Había ciudadanos en la época prehispánica? No, es que ese es el problema. O sea, es una discusión que no existía como tal. Se puede dar desde... ¿Había democracia? No, se podría dar desde la discusión de forma de gobierno, y ahí sí, ¿no? En la forma de gobierno teocrática que existía en la época prehispánica, qué función tenía el pueblo, ¿no? Los más iguales, los diferentes estratos, y ver la relación de la sociedad civil y el poder. Eso puede ser. Si nos vamos por el México, estamos de acuerdo. Creo que ahí nos habla lo que la maestra Lupita decía, la vertiente europea, que es la que construye todo este concepto. Sí, ¿no? sí, con la llegada de los españoles. Entonces sería como organizar la historia más que una línea del tiempo, ¿no? ¿Cómo le llaman ahora? Estas redes del tiempo, ¿no? Es decir, una línea del tiempo de Europa, una línea del tiempo de América, a lo mejor una línea del tiempo de México, y donde vamos viendo los eventos de cómo se va construyendo todo esto, ¿no? Tratando de encontrar simultaneidad, temporalidad y espacialidad, ¿no? O sea, creo que estamos de acuerdo con lo que tú planteas. ¿Sería como un estudio comparado con los diferentes? Solo la línea del tiempo de México no nos da para poder hablar de la construcción del concepto de ciudadanía, porque nos pide historia conceptual. Sí, pero ¿desde cuándo dice? El marco histórico y conceptual. Ese es ¿desde cuándo? Exacto, no nos da. Sobre lo que es, fíjate, lo que es y ha sido. Ajá, lo que es y ha sido. A ver, ahí nada más, creo que yo quise entrar aquí como para comentarnos, pero parece que lo que hicimos ayer y hoy es también darle algo que pedagógicamente yo les diría que para nuestras materias es fundamental y que no está en este programa. Es darle sentido al alumno de por qué la materia, ¿no? O sea, viene más adelante, viene un tema que se llama la importancia de la conformación del sujeto como agente político. Yo creo que primero tendríamos que hablar de la relevancia de una formación ciudadana, ¿no? O sea, un video como este para sensibilizar y que ellos vean que la materia es importante, la materia es trascendente, ¿no? Y que por lo tanto hablar de un concepto de democracia, de ciudadanía, no es un asunto nada más de cumplir con la escuela, de que el maestro esté contento con el concepto que traje que no sea de la luz, ¿no? Sino que me fui a un diccionario de política. No ese no es el punto central, ¿no? El punto central es la constitución de un sujeto que genere una conciencia, etc. Entonces, lo que yo le llamo la construcción del sentido, no aparece como primera actividad. Yo creo que ahí habría que agregar un momento para sensibilizar y para construirle sentido al curso, no esa asignatura, ¿no? Desde mi punto de vista, cabría el hecho de la elaboración de un texto por parte de alumnos, dar un diagnóstico en función de los aprendizajes de cursos anteriores de los temas abordados, por una parte. Me parece ver que, sobre todo, generar un concepto de democracia, indiscutiblemente y históricamente partimos de Grecia, donde surge el concepto, donde surge la función política. Posteriormente, para no estar haciendo un recorrido, vamos a hablar sobre una de las obras sobre democracia de Tocqueville, que habla sobre la democracia en América. Y a partir de eso está unido. En esto ya tenemos los elementos de una concepción europea, sobre todo partiendo de las experiencias norteamericanas. Se llevan a cabo lecturas sobre el tema y se discute sobre la concepción de la ciudadanía y la democracia en México, así como sobre los elementos productivos, tales como ciudadanía, democracia, equidad, justicia social y derechos y obligaciones ciudadanas y Muy bien. Entonces, en esta parte, ¿cuál es la apuesta?
curiosamente, en esta parte nos piden que recuperemos de autores, donde nuevamente vemos que es ciudadanía, que es democracia. Entonces, creo que es un poquito se encima con la primera parte, ¿no? Primera parte, supondremos que se tienen que investigar los conceptos. En la segunda hay lecturas que son las que vienen en los materiales que se están proponiendo y donde se profundiza más sobre estos temas. Líneas del tiempo y darles épocas a cada quien, incluyendo que en cada línea del tiempo se considere si ya se manejaba la democracia, la equidad, la justicia social y que cada equipo vaya contemplando todo eso y vaya manejándolo en las paredes para después hacer el análisis comparativo entre las diferentes épocas y que quede ahí para seguir analizando los demás, que no quede en concepto la equidad, la justicia, ir, subir, bajar en toda la semana, de tal manera que no se despegue para seguir trabajando después con los demás puntos y viendo cómo se relacionaba cada uno de ellos, o sea, hacer la red e irla complementando para avanzar y el trabajo de equipo. Y ellos tendrán que ir manejando, digamos, los conceptos, pero un poco más a fondo, sin llegar a hacer grandes discusiones, pero que se contemplen en lo general cada uno de ellos y tomando cierta idea de lo que sucedía en diferentes épocas. A mí se me ocurre eso y ahí voy metiendo hacia todos poco a poco, o sea, no quedar como inicio, sería la línea del tiempo. A partir de todo el trabajo que se vaya a hacer ahí, que me hagan un ensayo. Bueno, eso vamos a ver. Vamos a ir viendo qué más nos pero propone. abarcando los tres primeros puntos. Muy bien, eso sí, los principales conceptos o categorías o temas. Se refiere a los tres temas. Sí, los tres temas. Bien, muy bien. Cerramos con usted para fluir. Sí. No debemos de perder de vista que los alumnos en este nuevo plan de estudios ya cursaron 6 semestres. Yo siempre discutí en la escuela la generalidad que existen de que a veces cartabonamos a los alumnos a que el tipo de trabajo que nos van a presentar. Yo creo que hay muchas formas de cómo revisar, analizar y concretizar una lectura. Entonces, tomando en consideración todos esos elementos que señalan de los formatos que se tienen, hay que dejarlo. El objetivo y el propósito es esto. No sé cómo, en qué sentido lo van a hacer, pero a ver, decir, tienen que hacer un ensayo de esto. Y parece que el ensayo a veces lo hemos utilizado en demasía, ¿no? Cuando realmente rescatar la serie de informaciones, pues hay muchos elementos estratégicos cómo hacerlo. Y hay que dejar que los alumnos pongan en juego esto. Aquí sí se ocurrió que sería trabajo en equipo, distribuir toda la serie de situaciones para que después se confrontara entre ellos. La línea de tiempo es válida, porque tiene que hacerse una revisión. A lo mejor podría ser un primer momento, vamos a construir todos una línea de tiempo para que conozcamos de manera general cómo estaba y cómo está, y que no ha cambiado nada, ¿no? Porque desde el final se andamos todavía. Entonces, creo que hay que dejarle al alumno, sí dejar, porque muchas veces también se van a leer esto, ¿no? Y después de esto me hacen tal cosa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, maestro? Pues ustedes lo van a rescatar. ¿Y cómo lo van a plasmar? Pues hay muchas formas de cómo lo plasman. Es un problema de que se van a poner de acuerdo con el equipo. Ustedes cómo lo van a presentar, ¿no? A través de un mapa conceptual, a través de un resumen, a través de unas conclusiones, a través, no sé, tantas cosas que hay, ¿no? Ustedes son los que van a presentar las cosas. Yo creo que eso nos daría posibilidad incluso de que también pues, pueda rescatar todo lo que de alguna manera han venido realizando y acreditando en los 6 semestres anteriores, porque por ahí tenemos ya el 8º semestre donde van a poner en juego todo esto en su documento recepcional. Muy bien. Bueno, hasta ahorita lo que nos llevan proponiendo el programa es que se lean y de ahí tendremos que ver de los materiales que tenemos cuáles ustedes eligen, que podrían ser u otro. El maestro proponía el existente que vi, ayer también proponía a Pablo González Casanova, magníficos, ¿no? A José Goldenberg, tampoco está aquí, para poder hablar sobre democracia, y que creo que tienen textos, Goldenberg tiene textos más accesibles en términos de extensión para nuestros muchachos. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Los estudiantes elaboran individualmente un mapa conceptual con los conceptos constitutivos de la ciudadanía y la democracia. Muy bien, ahí hay un producto específico. Muy bien, gracias, maestro Ruth. Los estudiantes
un cuadro con los principales criterios que se deben satisfacer para dar cumplimiento a cada uno de los conceptos constitutivos de la ciudadanía en una democracia. Lo presentan al grupo y argumentan su elaboración. Bien, aquí hablan de un cuadro dentro de las estrategias que a lo mejor podríamos ver que nos propone la maestra Brenda, probablemente estén estas, ¿no? Que es la de sistematizar conceptos en un cuadro, ¿no? Estrategias de aprendizaje. Bien, maestra Brenda, la siguiente. ¿Organizados en equipos? Organizados en equipos, los estudiantes seleccionan una comunidad escolar, ¿no? O una localidad, puede ser una colonia, un poblado, una escuela u otra comunidad localizada y reunida por algún espacio físico bien delimitado, en la que van a realizar las siguientes actividades. Permítame. Sí. Nada más, veamos que en la parte anterior no habla ni de equipos, ni de individualmente. Todo lo previo no nos dice si es individual, por parejas, por tríos, no hay tal sugerencia. La maestra Yabrina proponía un seminario, tampoco se propone aquí específico, se da en la orientación general. Entonces son lo que Lemke, este teórico justo de la enseñanza de la ciencia, le llama la estructura de participación social, es decir, cómo estructuramos la clase en el terreno de las intervenciones. Eso no aparece en la primera parte, hasta aquí ya hay una indicación al trabajo en equipos. Ahora sí, maestra. Entonces, perdón, antes de que entre a las especificidades, ¿qué está proponiendo de actividad ahí? ¿Detectar un problema? ¿Podría ser? Bien, en una comunidad, exactamente. Es formar un equipo y salgamos del aula y vámonos a la localidad y a ver qué está pasando en el terreno de democracia y ciudadanía, ¿no? Particularmente. Puede ser un proyecto de intervención. Claro. Todavía no llegamos al proyecto, primero es como de diagnóstico. Bueno. Primero es de, a ver, vamos a conocer la realidad, ¿no? Que me parece que esta es una sugerencia bastante interesante. Entonces, otra vez, maestra, dice, organizados en equipos seleccionan una comunidad en la que van a realizar las siguientes actividades. Vamos a ver qué hacen, maestra. Identifican y llevan a cabo un análisis de la forma en la que se perciben los conceptos señalados en la actividad anterior. Revisan en qué medida se entienden y se ponen en práctica los conceptos. Analizan cuáles son los obstáculos que existen según la comunidad para ponerlos en práctica en caso de que existan. Ajá, ya. Entonces ahí ya nos dan retos específicos como de relación teoría-práctica. Este es el deber ser. Vamos a ver el ser de la ciudadanía y la democracia, ¿no? Es una actividad interesante. Gracias, maestra. Maestra. Elabora un informe escrito de la percepción de identificación de los conceptos vistos en clase por parte de la comunidad. Lo presentan al grupo, apoyados en alguna tecnología, video, presentación, flyer, etc. Como actividad final de la unidad de aprendizaje, los estudiantes elaborarán un ensayo sobre los conceptos de ciudadanía y democracia en México en el momento actual. Recupera además algunos elementos del informe sobre sus experiencias en la comunidad para su argumentación. Bien, son dos actividades. La primera, ¿cuál es? De las que nos dio la maestra Erika. Un informe. El informe es de acerca de lo que ellos identificaron. Bien, de lo que identificaron en su acercamiento a la realidad. Y entonces se distingue con la siguiente, y el maestro decía, usamos mucho el ensayo. A ver, ¿qué diferencia habría entre la primera y la segunda actividad? ¿Qué diferencia habría entre el informe y el ensayo? Aquí de lo que nos dice, ¿qué se espera, mejor dicho, diferenciado entre uno y otro? Lo que pasa es que un informe, digamos, lleva unos pasos muy escuetos sobre lo que, como un reporte, y un ensayo es una reflexión a partir de lo que él ya conoció. Mientras nos dice, les llevamos un informe escrito, ¿no? Lo que la maestra nos recupera es que nos están diciendo que ocupemos tecnologías, podría ser un reporte o una presentación. O sea, una presentación, vamos a ver el video sobre, ¿no? Que ellos hagan un video. Ahora los chicos pueden editar videos. Sí, hacen cosas maravillosas. Podría ser que hagan una película de una forma de informe. ¿Perdón? Un producto donde se reporte y la
como bien decía el maestro, lo dijo usted, ¿cómo dijo? O sea, que elaboran una postura, un posicionamiento crítico, ¿no? Algo así. O sea, esa es la diferencia entre uno y otro, y al final, igual, podríamos planteárselos de manera diferente. Podría abrirse el debate, podría abrirse. La intención creo que es la misma, no debe perderse, y la forma didáctica de abordarlo, ustedes la pueden versatilizar, ¿no? Maestro. Yo creo que son dos cosas diferentes. Vamos primero a recibir o a captar información. Bien. Por eso vamos a informar de lo que nosotros logramos recuperar. Así es. Y ya el ensayo, vamos nosotros de manera personal. El ensayo es personal, con características en donde yo le voy a dar un giro, en donde yo le voy a dar una idea, un enfoque a lo que yo precisamente observé. Bien, maestro, muchas gracias. Debo comentarles que, en particular, la experiencia como maestro normal es que el pedirles ensayos es muy importante. Llegan a séptimo a veces unos problemas de redacción bárbaros, ¿no? Y una ocasión en la asignatura. Exacto. Vimos la película de Panzazo, pero no la terminamos de ver, se fue la luz. Entonces digo, bueno, ¿saben qué? De lo que vieron, para mañana háganme una reflexión escrita, ¿no? Maestro de computadora, está bien la computadora. Tenía yo como 2 semanas con ese grupo. Y cuando me entregan, me pongo a leer. Me di, yo hasta coraje sentía yo, el estómago lo sentía así, porque yo perdiendo el tiempo aquí, no perdiendo el tiempo, pero haciendo mi trabajo. Mientras ellos me entregaron cosas que recortaron de foros, porque corta y pega de foros, y lo incluyeron. Y era tan claro como yo, como maestro de primaria con 10 años de experiencia, ¿no? Entonces, a mí lo que pasaba, ¿no? A ver, ¿cuántos años ya has dado clases? ¿Cuántos años tienes de experiencia? No, a ver, ¿por qué dices esto? O sea, uno por uno me lo fui quemando ahí, y luego a todos, decir, ¿saben qué? Es la última vez que me entregan de manera digital. A partir de ahora, todo me lo van a entregar a mano, ¿no? O sea, digo, porque ese parte de, no sé si lo habíamos comentado, que ya en Harvard pidieron como un principio de comunidad el no copiar. Porque aún en Harvard se da la copiar, se da Harvard, donde se supone que es la máxima escuela, ¿no? De las máximas escuelas. Digo, esta parte de que hay ciertos recursos que a lo mejor se chotean, ¿sí? Pero que necesitamos recurrir a ellos para formar criticidad también. El discurso escrito es compromiso. Dígame. Y creo de que, bueno, el curso se va muy de la mano con esta parte, ¿no? De que, bueno, los jóvenes están acostumbrados a cortar y pegar y copiar. Ajá. No dan crédito, y aquí viene la parte ciudadana, porque justamente es los derechos de autor, que lo ven en el curso de tecnologías, ¿no? Justamente esta parte normativa, ¿no? De que no deben de haber plagio, ¿no? Y de que es parte de esos derechos de autor quien los haya escrito, ¿no? De, bueno, cederle ese derecho, ¿no? Aunque lo estés copiando o cortando, dale ese crédito a esa persona, porque, bueno, estás realmente, pues no estás haciendo algo bien, ¿no? Como tal. Maestro Armando, por favor. 3 niveles de jerarquía de conceptos y sus relaciones. Las proposiciones deben ser lógicas, deben corresponder a la representación formal de este tipo de recursos. Muchas gracias, maestro. Muy bien. Creo que es claro, igual, el producto con sus rasgos, ¿no? Forma parte de esta secuencia, donde ya veíamos este mapa escrito. Muy bien. Maestro Yavelina, por favor, informe. De la percepción e identificación de los conceptos vistos en clase por parte de la comunidad. El informe debe especificar las características socioeconómicas y culturales de la comunidad, donde se analizaron los conceptos, una síntesis de los conceptos percibidos por ellas, así como la valoración e interpretación por parte del equipo que realizó el trabajo. Muchas gracias. Entonces, es lo que mencionábamos, ahí nos dan una idea de por dónde tendríamos que hacer observación al trabajo que presentan los alumnos. Y, maestro, el ensayo. El ensayo sobre los conceptos de ciudadanía y democracia en México en el momento actual. El ensayo debe recuperar de los documentos consultados las concepciones de democracia y ciudadanía en nuestro país. Debe reconocer los conceptos de otras épocas y o países que han influido en tales concepciones.
debe expresar el punto de vista particular del estudiante acerca de la situación de esos conceptos en el México actual y cómo se refleja en la situación que analizará en la comunidad. Perfecto, muy bien. Bueno, esta sería la primera unidad, ¿sí? ¿Cómo la ven? Los elementos que tienen son suficientes, ustedes le ponen otros a la hora de planear, usan un formato diferente, me imagino, seguramente, ¿no? Bien, ¿sí? Vamos entonces a la segunda unidad. Unidad de aprendizaje 2. La formación ciudadana desde la docencia. Competencias de la unidad de aprendizaje. Aplica actividades de aprendizaje situado que promuevan la vida democrática de la escuela primaria y de su entorno inmediato para que los alumnos reconozcan la participación activa como una forma de ejercicio sociopolítico capaz de movilizar a todos los actores dentro de una sociedad. Diseña situaciones de aprendizaje pertinentes a las características de los alumnos y del contexto para favorecer el desarrollo de la formación ciudadana de los niños de educación primaria, así como el sentido de pertenencia a su comunidad y a la nación, reconociendo la importancia desde su participación en su mejoramiento. Muchas gracias. Secuencia de contenidos. Secuencia de contenidos. Unidad de aprendizaje 2. La formación ciudadana desde la docencia. Universo de responsabilidad del alumno y del docente de primaria. Sí. La forma de vida democrática y su ejercicio desde el aula. La docencia como actividad de cambio y transformación o de reproducción de estructuras. Proyectos y formas de participación ciudadana desde el aula. Estrategias para la formación cívica y ética en la escuela primaria. Muy bien, eso ya los habíamos visto, ahora vamos ya directamente a las situaciones didácticas. Que la palabra situación didáctica me parece muy pertinente para hablar de cuestiones de planeación. El docente organiza a los estudiantes para llevar a cabo una discusión sobre la naturaleza y el alcance de la responsabilidad de los docentes dentro de la sociedad mexicana. La actividad inicial consiste en que, de manera individual, cada estudiante identifique todas aquellas personas o grupos humanos sobre los que un docente tiene responsabilidad, sobre sí mismo, sobre su familia, amigos, vecinos, alumnos, compañeros de trabajo, otros docentes, ciudadanos de su estado, paisanos, etc. El docente o los alumnos de la escuela normal analizan y resuelven dilemas o casos concretos que muestran situaciones en las que se ponen en evidencia actitudes, valores, comportamientos de la vida social, responsabilidad, participación, convivencia democrática, respeto a las normas, juicio ético, entre otros. Mediante la realización de algunos debates, justifican y confrontan sus análisis y propuestas. Aquí sí ya se propone el debate, ¿no? La palabra, el verbo es importante, analizan y resuelven. Los dilemas no son asuntos exactamente para resolver, son asuntos para decidir, para, en fin, para plantear, para discutir, para posicionarse, ¿no? Pero resolver me suena como más bien situaciones que son problemáticas, ¿no? Más que dilemáticas, pero bueno, puede ser. Y entonces es mucho plantea el posicionamiento del alumno, ¿no? Frente a situaciones. Los estudiantes analizan el programa de formación cívica y ética de primaria para identificar los ejes formativos de la asignatura y las competencias cívicas y éticas a desarrollar durante los 6 grados de la educación primaria, considerando la complejidad en la evolución de estas. Es la primera vez que aparece el programa, ya se había mencionado competencias cívicas y aquí es el desdoblamiento de cómo convertir contenidos de una disciplina como la sociología, la politología, el derecho, ahora a un discurso formativo en la educación primaria. Creo que ahí está el salto que tienen que dar, sobre todo para planear sus intervenciones en las jornadas de práctica, ¿no? La siguiente actividad sería ¿elaboran ejemplos? Elaboran ejemplos de propuestas didácticas por eje formativo para el desarrollo de competencias cívicas y éticas, considerando las características del contexto de los alumnos y el grado escolar para el que se elabora la propuesta. Diseñan un
importante lo que mencionaba hace un rato, sobre las diferentes propuestas bibliográficas que hay para trabajar cuestiones propias, obviamente, de la sociedad ciudadana, de las formación cívica. Muchas de ellas tienen de desarrollo del pensamiento ético. Lo que no veo en la secuencia es que haya un momento en el que hablemos sobre esas estrategias con los alumnos. Los mandamos a que hagan proyectos, dice, diseñan un proyecto. ¿En qué momento se les dijo, o qué es la única opción, hacer un proyecto, ¿no? De las propuestas didácticas, creo que necesitamos que haya una actividad ahí donde específicamente se trabaje la didáctica de la formación ciudadana, ¿no? A mí me parece que una forma de decir, de trabajar, vamos a ver estrategias para la enseñanza, ¿no? Y entonces podemos hacer un listado, pero justo me parece, por eso insisto en el señalamiento de Gustavo, porque hay toda una metodología para trabajar, por ejemplo, la asamblea. Entonces, no es lo mismo decirles a los chicos, miren, pueden hacer una asamblea, para decir, vamos a entrar a ver cómo tiene que trabajar su asamblea, o sea, abordar la didáctica, porque muchas veces les salen mal las cosas, ¿no? O no solo les salen mal, hasta generamos problemas en la escuela, ¿no? Hay que tener consideraciones. De GESPE ha manejado, los que han estado aquí, han manejado 2 programas para cada curso. Uno, es el mismo, pero una versión le llaman sintética y una versión ampliada, ¿no? La versión sintética es lo que vimos ayer. Competencias, con sus propósitos ahí, competencias, contenidos. Y la versión extensa nos da esto, que son las sugerencias de actividades. Entonces, esto ustedes lo pueden cambiar. La parte extensa, la petición de GESPE es que lo que no se cambie son los contenidos, ¿no? Ni las competencias. Entonces, esto es como una propuesta, ¿no? Y esta propuesta se puede cambiar o ajustar, o sea, sobre la misma, hacer variantes, ¿no? Y eso sería el trabajo que tengo que hacer a cada maestro con su grupo, y que las realidades que hemos estado mencionando, tan diferentes entre Sonora y Yucatán, ¿no? Nos hacen que puede ser necesario cambiar algunas propuestas de situaciones didácticas, ¿no? Evidencias, ensayo personal sobre el tema, alcances de la responsabilidad del docente en la formación cívica y ética de los alumnos de primaria. Criterio de desempeño. Debe incluir elementos conceptuales derivados de la lectura de al menos 2 textos incluidos en la bibliografía, de las conclusiones de los debates entre todos en clases, además del análisis y la posición personal del estudiante respecto al tema. Extensión máxima, 3 páginas, anotar las referencias consultadas en la... Muy bien, muchas gracias. Ahí están las ya los pasos a evaluar, las consideraciones a la evaluación, y luego la bibliografía. Bien, con esto tenemos ya la revisión de nuestro programa. Es un programa no tan extenso, accesible, para realizar, como ya dijo el maestro, en una circunstancia limitada de tiempos. Ahora lo que les voy a pedir, si son tan amables, es de que todo lo que es digital pueden recuperar de este programa lo que consideren para hacer una planeación apropiada para sus circunstancias. Y nada más nos quedaría como algo fundamental comentar los cursos, el programa, que sí se debe revisar, porque se los preguntan a los chicos para el ingreso al servicio. No lo comentaba el maestro, los programas son materia de trabajo para ellos, y que esto está por cambiar. Ahorita se están, les dije, ¿verdad? Se están rehaciendo estos programas, y en esto fundamentalmente creo que hay algo que no sé, ya todo el mundo creo que lo maneja, que lo fundamental es que a la hora de planear, la guía deben ser los aprendizajes esperados, ¿no? La brújula de trabajo en la primaria debe ser los aprendizajes esperados, ¿sí? Y entonces por grado, ellos van a encontrar aquí algunas sugerencias. Están los programas completos. Bueno, de primero a sexto año, ahí están los programas que también van a ser motivo de nuestro curso. En primaria, las competencias cívicas y éticas se distribuyeron en 5 bloques
8 competencias y entonces se van como haciendo un acuerdo. Algún maestro decía por ahí, es que los ciudadanos se trabajan en el bloque 3, 4 y 5. Sí y no. Se cargan las competencias ciudadanas en el bloque 3, 4 y 5, pero la formación de sujeto social viene desde la primera unidad donde decimos conocimiento y cuidado de sí mismo, pero viene hecho en mancuerna con sentido de pertenencia a la comunidad y a la nación y la humanidad, porque se construye la idea de el yo como algo que tiene que reconocerse como sujeto individual, pero viene acompañado de un yo social, que ese es algo que se construye en la colectividad, en la pertenencia, ¿no? Entonces, el niño se identifica como un sujeto social, con una identidad, y esa identidad colectiva le retribuye en la construcción de su identidad individual, ¿no? El niño maya dice, yo soy maya, ¿no? Entonces, solamente identificar yo soy, ¿no? Pero el yo soy social le da un bagaje enorme de conocimiento de quién es, ¿no? Digo, los de la Ciudad de México, por ejemplo, lo tenemos muy disperso, ¿no? Pero basta el encuentro con el otro que viene de otro origen para darse cuenta, ¿no? De esta dispersión, ¿no? Porque pues, convivimos con gente de todos lados, de origen de todos lados. Entonces la tradición que se mama de casa no se identifica sino hasta que se va creciendo con él, ¿no? De manera contraria, la única que debe pasar a los niños en sus comunidades. O sea, yo soy maya, pues sí no le significa a lo mejor mucho porque todos en el entorno no son así. Pero en la medida en que se diferencia del otro que no lo es, empieza a encontrar lo que él sí es a partir de el no soy, es decir, eso se da en lo social. Por eso la construcción de las competencias no se puede dividir de primero, segundo y tercer bloque dedicados a lo individual y cuarto y quinto a lo social. La construcción de la ciudadanía viene desde el primer bloque de esta manera. Miren, pues yo les invito a que hagamos un cierre de nuestras actividades. Muchísimas gracias, maestros. Entonces, es un placer. Seguimos en contacto a través de correo electrónico.